Advertencia. Este episodio de podcast pudo no haber sido escrito, grabado y producido enteramente bajo los efectos de la cannabis sativa, que por cierto no es solo una planta. Cualquier semejanza con la vida real no es pura coincidencia. Se recomienda discreción. Entre lo mágico y lo religioso, y desde que la aventura humana comenzó a rodar por este mundo, los hombres y mujeres siempre se han sentido atraídos por la necesidad de embriagarse y de alterar sus conciencias. La sola posibilidad de afectar el ánimo con simplemente un pedazo de cosa tangible ya asegura la perpetuación de su uso. Para algunas personas, dormir, comer, moverse y hacer cosas simples a veces resulta imposible en estados como el duelo por la pérdida de un ser querido, algún temor intenso, la sensación de fracaso y hasta la simple curiosidad. En estas situaciones, como veremos en esta historia, es como se manifiesta claramente la superioridad del espíritu, si es que creen en él, por supuesto, sobre sus condiciones de existencia material. Entonces, ya sea para eliminar malos espíritus hace 1000 años atrás, o combatir la depresión que el mundo moderno despierta en cada vez más seres humanos, el cannabis y otras sustancias tendientes a alterar la conciencia han sido y siguen siendo parte de la historia humana. Precisamente porque son parte de nuestras culturas, incluso desde antes de que aprendiéramos a escribir. Esto lo sabemos gracias a numerosos historiadores, y es la confirmación de que esa necesidad del ser humano por alterar el estado de su conciencia es ancestral. Nuestra mente depende mucho de sustancias externas para nuestra supervivencia, como cuando nos alimentamos. Pero algunas de esas moléculas no se transforman en nutrición, sino que provocan de modo directo y a veces casi instantáneo un tono anímico muy particular. Y es allí donde surge la magia, amigas y amigos. Entre lo milagroso y lo prosaico, entre lo material y lo inmaterial. Y por medio de un juego puramente químico, ciertas sustancias nos permiten dar a las sensaciones ordinarias de la vida una forma desacostumbrada de ser, una forma distinta de estar en el mundo y de vernos a nosotros mismos, una particular forma de sentirnos y de experimentar todo lo que nos rodea. Lógicamente, muchos de esos fármacos que provenían del cannabis o los hongos alucinógenos se convirtieron con el correr del tiempo en plantas de los dioses. Porque aparentemente las primeras sociedades antiguas relacionaban el consumo de estas sustancias con experiencias mágicas. En las mal llamadas sociedades salvajes, en las que se practicaba la magia más que la religión, la autoridad espiritual se ejercía con base en un poder consensuado. Y la experiencia espiritual, por lo tanto, no se volvía una jerarquía. En las sociedades modernas en las que, en cambio, un poder centralizado generaba estrictas divisiones sociales. Por eso, en estos altos niveles de concentración demográfica, se generaban auténticas religiones con complejos fenómenos de elaboración mítica, ritual y ceremonial. Al pasar el tiempo, y como muchos de ustedes ya sabrán, estas sociedades comenzaron a entrar en contacto y los sacerdotes que representaban a las religiones monoteístas occidentales no podían hacer más que llamar salvajes hijos del diablo a los magos que practicaban la magia ritual en estado de trances psicodélicos. Por la particular conformación de sus sociedades, los magos debían demostrar constantemente la eficacia de sus poderes, es decir, podían ser cuestionados. En cambio, en las sociedades protoestatales, donde primaba la jerarquía, el orden y la obediencia,
sobre todo la obediencia, los poderes de los sacerdotes se daban por supuestos. De hecho, al día de hoy los seguimos dando por supuestos y por lo tanto no pueden ser cuestionados. Por otra parte, existían grandes diferencias en cuanto al acceso a lo sagrado, algo sumamente importante en la cultura humana. En las sociedades primitivas eran muy importantes los elementos de la naturaleza, una cosmovisión que le daba un lugar central a la comunión con lo sagrado, a través, por ejemplo, del consumo de psicotrópicos. Una efectiva experiencia de participación con lo divino. En las sociedades premodernas, el acceso a lo sagrado se volvió algo meramente simbólico. Por ejemplo, el cuerpo y la sangre de Cristo, que están simbolizados en el pan y el vino. Además de que el camino hacia lo divino está plagado de mensajes represivos, porque el pecado es inevitable, y esto, como muchos de ustedes sabrán, estimula la culpa y el miedo. Son estas características lo que convirtieron a las religiones en instituciones altamente funcionales al control social, algo indispensable en sociedades estratificadas y jerarquizadas. De esta forma, la experiencia de relacionamiento con lo divino termina siendo reemplazada por la mera creencia, la pura fe. Como dijimos hace solo un momento, estos dos tipos de sociedades inevitablemente en algún momento empezaron a entrar en contacto. Tiempo después, de esta forma, los inquisidores católicos hacen su entrada en escena, persiguiendo, asesinando y torturando a quienes en América Latina consumían psicoactivos, quienes experimentaban verdaderos trances, visiones y epifanía que dejaban en evidencia la falta de sacralidad de la experiencia religiosa, que no era más que un sorprendente efecto placebo. Esas drogas, por supuesto, se convirtieron en la nueva versión del fruto prohibido, y quienes las consumían, aliados de Lucifer. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque es lo que pone en funcionamiento la actual política prohibicionista de drogas a nivel global, que se sanciona sobre la base del discurso médico oficial. No olvidemos que mientras en las sociedades premodernas era el ritual religioso el que mantenía el orden del mundo, en las sociedades actuales, en cambio, son las instituciones políticas las que cumplen la misma función. Aunque aún hoy, la relación entre lo sagrado y lo político permanece bastante encubierta. Así es como se han fomentado políticas discriminatorias desde los estados contra quienes consumen psicotrópicos, ya que se le atribuyen infinidad de peligros a sus efectos alterantes de la conciencia. Pensemos en la mal llamada guerra contra las drogas, hecha política de Estado por Nixon en la década 70 del siglo pasado. Este punto es muy importante porque lleva un criterio selectivo con el cual se prohíben ciertas sustancias bajo argumentos médicos y jurídicos oficiales. Y allí, amigas y amigos, la paradoja. Gran parte de las drogas que hoy se consideran como muy perjudiciales para la medicina occidental han sido para muchos pueblos antiguos dignas de ser veneradas por sus propiedades positivas. Mientras que otras sustancias que han demostrado ser altamente adictivas y nocivas para el consumo humano no solo son legales, sino que se promocionan abiertamente. Esto es lo que confirma los vestigios étnicos y religiosos encubiertos en los argumentos prohibicionistas. ¿Será que no hay nada más peligroso para el poder establecido que las conciencias desencajadas? ¿Será que el status quo
prefiere drogas que suprimen el sistema nervioso en lugar de expandirlo? ¿Explican estas cuestiones por qué no se buscan prohibir otras sustancias altamente dañinas para el ser humano? Y si se buscan prohibirlas, ¿hay voluntad política para hacerlo? Al final, sospecho, y quizás ustedes también, el problema no sean los daños de ciertas sustancias, sino por el contrario, el daño que nosotros le hacemos al sistema cuando las consumimos. Pero dejemos de divagar. Volvamos a lo que estábamos. Entonces, ¿cómo es que sustancias tan apreciadas por otras culturas han sido tan estigmatizadas en las sociedades modernas? ¿Cómo es que pasamos de plantas de los dioses a frutos del demonio? El antropólogo Guy Surman comprobó, viajando por Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Japón, Francia, Inglaterra, Holanda y Suiza, que siempre se le atribuía cierta extranjeridad a esas drogas, una especie de especificidad étnica en su consumo. Esta curiosa conclusión a la que llegó Surman, aunque quizá no tan curiosa, se dio luego de estudiar las diferentes asociaciones que se hacían entre ciertas drogas y los extranjeros o inmigrantes. El opio con los chinos, que por sus efectos narcóticos les impedían trabajar con la eficacia que requería la sociedad industrial. La cocaína con los negros, especialmente después de que esta droga pasara de Manhattan al Bronx, que por su efecto estimulante los llevaba a una sexualidad desenfrenada, algo inaceptable en una sociedad conservadora y racista. Y la marihuana con los latinos, que con su efecto relajante promovían la destrucción moral que mantenía unida a la sociedad. Y como no podía ser de otra manera, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, el periodismo amarillista pululaba por doquier. Innumerables artículos describían a negros y mexicanos como bestias frenéticas que fumaban marihuana y tocaban música del diablo. Es que a algunos negros se les había ocurrido inventar el blues. Y todo esto no hacía más que ofender a las conciencias moralistas de esos lectores, principalmente blancos de clase media. A partir de denuncias como estas, se han ido formando verdaderos mitos alrededor de esta planta tan cuestionada. Locura, alucinaciones, asesina de neuronas. La adicción, la violencia, la famosa teoría del escalón a otras drogas y hasta la pereza han servido como argumento para mantener la prohibición y así transformar a esta planta en un tabú y además en un peligro para la sociedad y sobre todo los y las jóvenes. Freud y su dosis de coca, la vida y la muerte de Escobar, el consumo de anfetaminas de Sartre, el cóctel de andrógenos y euforizantes que mantiene activos a los soldados estadounidenses en Irak, el cáncer provocado en las atletas rusas por las altas dosis de testosterona concentradas en las píldoras de oral turinabol, la ascensión y caída de la actriz porno Linda Lovelace de Garganta Profunda, los senderos de polvo cristalino que llevan desde la pasarela de la moda hasta los platos de televisión o los pasillos de la bolsa, los cientos de miles de dosis de progesterona administradas como anticonceptivos a las cis mujeres en edad reproductiva durante los últimos 40 años, el volumen faraónico de antidepresivos consumidos por las cis mujeres en edad menopáusica, el tráfico de personas que atraviesa las fronteras mundiales, el dopaje en el ciclismo, la propagación silenciosa del virus de la inmunodeficiencia adquirida, los millones de estómagos de la tercera edad recubiertos de omeprazol, la muerte de los adolescentes que entraron a formar parte
en los ensayos clínicos con hormona de crecimiento, la jeringa que insemina a la oveja Dolly, el candor sintético de los músculos de fisiculturistas. Todo esto nos enseña más sobre los modos actuales de producción capitalista que todos los anuarios industriales del mundo y sus insignificantes índices de aumento o descenso de los niveles de actividad económica. La Guía Internacional de la Producción, el Consumo y la Falsificación de Viagra puede enseñarnos más sobre la producción de valor, excitación, frustración, excitación en la sociedad postfordista que todos los tratados de economía clásica con su hipócrita noción de trabajo como producción mercantil. Paul Preciado, 2008. Estamos en el nuevo amanecer que trae el 20º siglo sobre las sociedades cristianizadas de Occidente. Por accidente, o ironía del poder, no todos veremos los albores de la libertad moderna. En este siglo presenciaremos guerras, democracias, alianzas mundiales, cines, pantallas, autos y muchos otros acontecimientos. Por supuesto, también veremos una gran diversificación de los negocios. Es un mundo capitalista. Pero el punto de inflexión principal, que no se nos puede escapar debido a la naturaleza del tema tratado aquí, es el punto en el cual la droga pasó a ser esa cosa a ilegalizar a fin de potenciar mercados y ganancias. Vieja técnica, la de tomar algo, prohibirlo, perseguir, violentar y del otro lado, hacer de eso un negocio bien rico. Tenemos el ejemplo de la guerra y prohibición del opio en China, llevada a cabo por presión de la corona británica. Lo que sigue es lo mismo, negocios y ganancias para los centros económicos. Esos mismos que producen y presionan internacionalmente por leyes rebosantes de moral y una vez entrados en la arena business, parecen perder todo pedestal. Saben muy bien cómo vender. Son los drug dealers del capitalismo. La represión médico-legal, ese delantal blanco con corbata negra, trata al consumidor como alguien con problemas de adicción. Se convierte en víctima de los que supuestamente tienen que protegerlo y sanarlo, supuestamente. Vos te lo buscaste, se escucha por ahí. El adicto ya no es visto como paciente, y menos aún como una ínfima parte de un sistema de comercialización enfermo. Al contrario, de repente parece que el sujeto es dueño y responsable total de su adicción a las drogas. Drogas alteradas para generar más adicción y dependencia. Drogas sobre las cuales los usuarios no tienen la mínima información por el tipo de sistema en el que están inmersos. Y un caso muy importante de esto es el del tabaco. Incluso siendo una droga legal, es alterado mediante aditivos para generar un nivel más alto de dependencia. Imaginemos nada más lo que sucede con las demás drogas. La judicialización y criminalización de quien porta mínimas cantidades desdibuja el límite entre consumidor y traficante. La persecución para evitar efecto contagio, entre comillas, se enfoca en el consumidor como un criminal o virus que contagia a la vez. Mientras tanto, se le quita importancia inmediata y real a la parte de producción y comercialización de las drogas. Y en esta parte debemos distinguir y distanciar justamente la forma de producción autónoma que nos ofrece el cannabis. Algo tan sencillo como cultivar una planta. Pero de la mano de esto viene la criminalización de los que cultivan su propio cannabis. Realmente ya no caben dudas de que la judicialización del autocultivo en este momento de la historia es un juego amigo con el narcotráfico y las redes de bala y sangre que esto sostienen. El cannabis visto por sí mismo como una puerta de entrada a otras drogas evade el problema del tráfico y el tranza como punto de comunión entre un porro para dormir y un speedball para morir. La verdadera entrada de las drogas ilegales es el dealer, donde cualquiera puede llegar y encontrar muchas puertas a muchas drogas. La verdadera puerta de entrada de las drogas es el prepotente sistema policial jurídico, el impotente sistema educativo y de salud, el desconocimiento y la falta de aceptación sobre los usos históricos de sustancias que alteran la conciencia. Todo esto es un cóctel cultural mortal. Genera una cultura de vigilancia prohibitiva constante, en la casa, en la escuela, en la calle, en el club, en la plaza. Desde pequeños deberíamos estar más asesorados y menos cargados de prejuicios impotentes. Que un consumidor de cannabis se acerque al dealer a buscar un porro y por asesoramiento del mismo comerciante termine consumiendo vaya a saber qué tipo de droga, es un problema grave y es un problema público. Y en lugar de ahondar en el problema, las fuerzas de seguridad toman al consumidor como principio y fin de la enfermedad que tanto persiguen hace tantas décadas.
Un coyote tras 100 correcaminos. En un informe de 2014, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece que mientras que el consumo de drogas ilegales es menor al 5% de la población mundial, de entre 15 y 64 años, la mortalidad relacionada con las drogas es de 210.000 al año. El informe también admite que a pesar de las inversiones monetarias realizadas en sus programas contra la droga, el consumo no disminuyó y la atención médica no mejoró. 4 de 5 usuarios no tienen acceso a un tratamiento. En los primeros días de diciembre de 2020, la ONU reclasificó la planta de cannabis fuera del listado de drogas peligrosas que compartía con drogas como la heroína. Sí, están admitiendo formalmente que su plan falla y no deja de fallar, o quizá nunca debió funcionar, ya que si miramos detenidamente comprenderemos que la mayoría de las inversiones destinadas a estos programas se aplican a sus brazos represivos y de persecución judicial. Estamos hablando de los organismos internacionales como la ONU y la OMS, que bajo consenso de cualquier tipo, influidos por políticas yanquis obviamente, incluso ignorando informes de sus propias comisiones de investigación, sostienen y pregonan esta persecución que mata más personas de las que mata la propia droga. Sabemos hoy que el uso de drogas es tan inmanente al ser humano como comer y tener sexo. La complejización se comienza a dar cuando, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, avanzan y se fortalecen las diferentes formas de sintetización de las sustancias naturales, en busca de aumentar concentraciones del componente activo. Para esto se experimenta con fórmulas que dan resultados potentes para el fin. Opio, heroína, hoja de coca, cocaína, etc. Por arte de la humanidad se concentraron cada vez más las combinaciones psicoactivas y estimulantes de diferentes drogas, y se concentraron también las poblaciones en metrópolis humeantes. Claro está, no estamos hablando solamente del humo de las fábricas. El problema real se da cuando, en las primeras décadas del siglo XX, la visión de las élites, principalmente yanquis, ganan el lugar en la arena de discusión sobre algo que comenzaba a ser una problemática de interés público, político, económico. Esta visión se basó en prejuicios bastante trillados para la época, por ejemplo, drogas igual inmigrantes, inmigrantes igual drogas. La visión puritana se impuso a base de la prohibición del alcohol, el opio y el cannabis. Y el chivo expiatorio, el chivo cultural, fue el inmigrante en sus diferentes formas y colores. Sí, formas y colores. Una vez más, el chivo expiatorio, relacionado al pobre, al inmigrante, y ahora extendido a ciertas drogas, sirve para fijar una identidad blanca y puritana como identidad nacional yanqui. Esta avanzada es puesta en marcha a nivel internacional a través de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, en 1961. Este es el punto inicial de la política internacional prohibicionista orquestada y supervisada por Estados Unidos. Es de una naturaleza global sin precedente, ya que se orquesta desde organismos de la posguerra sin precedente, como la ONU. La unificación y ampliación de la fiscalización de sustancias formará parte de la hoja de ruta de cada vez más agencias punitivas y de seguridad, y menos comisiones de salud o educación. En 1948 la Secretaría General de las Naciones Unidas acepta que la Comisión de Estupefacientes quede exclusivamente a cargo del control de drogas, desplazando a la OMS y a la UNESCO. En el texto aprobado en esta convención encontramos una clasificación de estupefacientes en 4 niveles, siendo el primer nivel el de sustancias más peligrosas, de más riesgo. Encontramos la hoja de coca, el cannabis, el opio, junto a la heroína, la morfina, la cocaína, todos juntos. El uso indebido de estupefacientes es lo que moviliza esta avanzada punitivista expresada en esta convención. Uso indebido de estupefacientes. Lo chistoso es que en ningún momento se delimita la supuesta naturaleza de lo que es o no un estupefaciente, y menos aún qué es o no indebido o debido. En el Tratado de 1988 es la primera vez que se expresa literalmente la política de persecución de las personas consumidoras. Se tipifican explícitamente como delitos penales la posesión, la adquisición o el cultivo de sustancias psicotrópicas para el consumo personal. Desde comienzo de posguerra, el Comité de Expertos de Drogas de la OMS
sugirió las sustancias a prohibirse y la serie de informes anuales que cimentaron esas sugerencias. Los informes fueron el caballo de batalla para consolidar sólidos prejuicios en torno al simple uso de drogas. Se encargaron de dar una especie de justificación científica constante de su repulsivo rechazo a lo que consideraban un acto carente de moral cristiana: fumarse un porro. Los efectos de la marihuana derivan en degeneración mental y moral. Solo su uso lleva al fumador a inyectarse heroína. La OMS y su comité continuaron, no sin contradicciones, realizando sus estudios y preparando sus argumentos. Buscaron distinguir y caracterizar lo que sería para ellos la toxicomanía. La asociaron a la compulsión por alguna sustancia y la necesidad de aumentar sus dosis. Momentos después sostuvieron que se estudie lo que se estudie, ninguna definición basta para fijar qué sustancias deben ser fiscalizadas. Pero también afirmaron, en un acto de aparente iluminación, que la toxicomanía fomenta el crimen y es una amenaza para la economía y la sociedad en ciertos países. Recién a comienzos de los 90 se escucha alguna voz salir de la OMS y reza sobre la necesidad de considerar y tratar la toxicomanía como un problema enteramente de salud. Llegan a una definición potable cuando ya cargamos con miles de muertos por balas cruzadas de mafias que parecen tener el camino despejado siempre. En los 90 se crea el programa sobre el abuso de sustancias. El mismo se trató de un intento de tomar en serio la cuestión del daño real de cada sustancia y su correlación con la clasificación legal e ilegal. Declaran al alcohol como el principal causante de morbilidad y mortalidad. Al mismo tiempo, la OMS definió el cannabis, la cocaína y los alucinógenos como provocadores de dependencia. Para esto no tuvieron mejor idea que eliminar la distinción entre características psíquicas y características físicas de la dependencia. También sostuvieron en alto esa bandera contra la hoja de coca, ya que para estos señores es muy fácil extraer cocaína de la hoja de coca. Ahora bien, si queremos hablar de un problema de salud, de un problema por el grado de uso problemático de drogas, debemos referirnos a un problema médico. Es un problema estrictamente de salud. Y con esas inversiones se debe atender las falencias de los centros de atención, los cuales de por sí son pocos y muchos privados. No se puede tratar un problema de salud con balas y cárcel. ¿O acaso necesitan poblar cárceles? ¿O acaso necesitan de esta prohibición para sostener los precios elevados de cárteles y traficantes más grandes? Hace décadas están persiguiendo consumidores, pequeños cultivadores, usuarios medicinales. Es hora de que metan el plomo en su culo, se den media vuelta y abandonen de una vez este negocio corrupto lleno de sangre que construyeron. La única conclusión a la que podemos llegar, amigas y amigos, es que dejen de perseguirnos y dejen de matarnos por fumarnos un porro. No olviden suscribirse a este podcast hecho con mucho amor y mucho café. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. EDP es un proyecto autogestionado que depende mucho de los aportes de sus seguidores. Visitando www.esdepolitólogos.com pueden ayudarnos a crecer. ¿Cómo? Ingresando a la sección Contribuye. También encontrarán libros recomendados, memes, infografías y artículos de actualidad. De nuestra parte, no tenemos más que gratitud hacia ustedes. Gracias por divertirse, reflexionar o enojarse con nosotros, que también amamos la ciencia política. Ojalá sobrevivamos al 2021.